Continuamos con nuestro programa Conozcamos nuestra historia. Hoy hablaremos del periodo de conquista o unión de las dos culturas. A los colombianos y quizás a todos los hispanoparlantes siempre se nos enseñó que los europeos vinieron a América, violaron a nuestras mujeres, masacraron a nuestros ancestros, se robaron su oro y los despropiaron de todas sus tierras. Y luego de leer el libro El descubrimiento de Europa de Esteban Miracaballos, confirmó algunos pequeños datos que ya tenía, que no todo fue así en algunos lugares de la América castellana. Muchos pueblos ancestrales ayudaron en dichas conquistas a los europeos, sobre todo otros pueblos más grandes y poderosos de la época. Igualmente nos dijeron que había sido una política de Castilla esclavizar por parte de los conquistados, y no es así. Quizás una de las principales actividades que se desarrollaron entre los dos continentes fue un intercambio comercial, dice Esteban Miracaballos en su libro. También se desarrolló desde un primer momento un intenso flujo artístico, que viajaron rumbo a América y viceversa, obras de arte confeccionadas en el Nuevo Mundo que llegaban a Europa. Junto a las mercancías y las ideas también hubo un trasiego global de personas que iban y venían de distintas nacionalidades como portugueses, italianos, alemanes, griegos, holandeses, ingleses, escoceses, húngaros, polacos, africanos y americanos. Según el autor, fueron miles los indígenas que de América fueron a Europa. Cerca de 2,5 millones de americanos. Sabemos que europeos vinieron aproximadamente 700,000 hombres y mujeres que viajaron al viejo continente. Fueron los primeros, en su mayoría obligados a ir como botín de guerra o conquista, pero muchos de ellos murieron en las travesías, como lo igual sucedió con los europeos y africanos que vinieron a América entre 1541 y 1566. La Real Audiencia de Santo Domingo recibe la orden que evitara llevar a los nativos en esas condiciones a Europa, porque podrían morir de manera prematura, y que los lograban llegar buscaban regiones muy similares a las de sus territorios en América. Un ejemplo muy claro fue el de don Diego Luis Montezuma, que por salud se radica en Sevilla debido a que el clima era igual al de su México natal. Uno de los casos que se unieron a las dos culturas está reflejado en la vida de Pocahontas, quien era hija de un jefe indígena español. Un objetivo explícito de unir estos indígenas de la Virginia en Estados Unidos, y que llega a Londres en 1616 en compañía de su esposo John Rockwell y su hijo mestizo Thomas, pero que un año después muere de tuberculosis con tan solo 22 años de edad. Otros, según el libro de Descubrimiento de Europa, de Esteban Miracaballos, llegaron a Europa o a España voluntariamente para esgrimir sus derechos como aliados de los españoles, con el objetivo explícito de obtener prebendas, blasones y aún pensiones vitalicias. Alfonso X afirmaba que la libertad era inherente a la naturaleza humana. España vivía un mundo de esclavos de todas partes, barbéricos, moriscos, canarios, subsaharianos e indígenas occidentales y orientales. Según el historiador español Esteban Miracaballos en su libro El descubrimiento de Europa, donde nos cuentan los siguientes hechos. Una vez superada la conquista, las élites indígenas se acomodaron dentro del sistema implantado por el Imperio de Habsburgo y jugaron un papel destacado en la conformación del orden virreinal o colonial. Siempre lo conocemos como colonial. Recordemos que Castilla fue virreinatos. La estructura política quedó hibridada, manteniéndose durante la época virreinal una parte de la organización prehispánica. El gobierno directo de los naturales estuvo, sobre todo en el siglo XVI, en sus propios caciques y curacas. En este sentido, escribió Alfonso de Zorita,
que tras la caída de Tenochtitlán solo perdió su reino Montezuma. Todos los demás tactoques y caciques de la Nueva España conservaron sus respectivos señoríos. Igualmente, los curacas andinos fueron los intermediarios entre la fuerza laboral de los ayllus y el inca, por lo que eran mediadores necesarios. Dado que era la autoridad de todos los andinos reconocida durante la época hispánica, se les reconoció este papel de intermediación. De hecho, una vez finalizada la conquista en un lapso de tiempo muy breve, la nobleza indígena recupera sus derechos, convirtiéndose en gobernadores de los antiguos cacicatos, según lo dice Esteban Miracaballos en el libro Descubrimiento de Europa. Por otra parte, según el mismo autor, en la página 149 de dicho libro, en ninguna nación indígena se había mostrado tan obediencia con los españoles como los andinos, de acuerdo con ellos. A lo escrito por Guamán Poma de Ayala en la misma forma, lo expresado por el arqueólogo español don José Luis de Rojas y Gutiérrez de Gandarilla. Algunos se inventaron manteniendo el poder político y el poder económico de sus cacicatos. Esteban Miracaballos los clasifica como las élites indígenas, que el 22 de marzo de 1697, cuando se les reconoció explícitamente los mismos privilegios que ostentaban los nobles hidalgos castellanos. En el caso de los pueblos muiscas, los territorios de la Nueva Granada, se destacan dos líderes mestizos como defensores de los derechos de los pueblos muiscas por el abuso de algunos encomendadores que incumplieron los acuerdos de Guantiva, como lo fue don Diego de Torres de Mayochoque, hijo del español Pedro de Torres y de la hermana del mayor del cacique de Turmeque, Catalina de Mayochoque, y don Alfonso de Silva, cacique de Tibasosa. El 14 de enero de 1514, Fernando el Católico autorizó mediante real cédula el matrimonio entre españoles e indias, tratado de darle un carácter igualitario a las conquistas. Abro comillas, me araño de tal modo con sus uñas que yo no hubiese querido entonces haber comenzado, cierro comillas, con lo que respondió golpeándola con una correa, de modo que lanzaba gritos inauditos. El relato pertenece al italiano Miguel de Cuneo, un cronista que acompañó a Cristóbal Colón durante su segundo viaje a América, y como escribe en su relación de 1495 sus escarceos con una mujer taina que le había regalado su propio almirante. Los contactos entre los conquistadores y las mujeres nativas fueron un problema y una característica de la conquista de América. La situación aún no siempre llegó a los extremos que narra Caneo, estuvo llena de irregularidades y vicios jurídicos. Fue la importancia de regularizar tales uniones, lo que llevó al rey Fernando el Católico a aprobar en 1514 una real cédula que validaba cualquier matrimonio entre varones castellanos y mujeres indígenas, e igualmente entre hombres indígenas y mujeres castellanas. La ley de 1514 reconocía de forma igual una realidad que se convertía en una de las principales características de las experiencias coloniales o virreinales españolas y cuya consecuencia afectaría el entramado social de Sudamérica hasta nuestros días, el mestizaje. Probablemente la de Cuneo sería la primera referencia escrita de abusos sexuales por parte de colonos en América, aunque no todas las relaciones entre españoles e indígenas respondieron a este patrón. Sin embargo, es cierto que casi total ausencia de mujeres castellanas en las Américas causó problemas desde el principio y determinó la tendencia a buscar esposas o parejas no formales entre las mujeres locales. Cristóbal Colón atribuyó la destrucción de la fuerte Navidad, fundado en un primer viaje, al hábito de los castellanos de amancebarse hasta con 4 mujeres y de apropiarse de nativas al placer. Las relaciones entre los castellanos e indias crecieron espontáneamente a medida que la colonización de las islas caribeñas iban avanzando. Muchos colonos desposaron a las hijas de los caciques locales con el objeto de heredar tierras y mano de obra.
Esta táctica matrimonial practicada con auxiliada en la Española llamó la atención del tercer gobernador de la isla, Fray Nicolás de Obando. Tales matrimonios oponían la peligrosa creación de una nobleza basada en la tierra reconocida por los nativos, pero encabezada por españoles. Obando trató de limitar los matrimonios mixtos, todavía en el limbo legal, imponiendo una licencia matrimonial y otorgando encomiendas a quienes se habían casado con las hijas de caciques en territorios alejados de las tribus a las que pertenecían. La mezcla de ambos grupos, además de ser una necesidad obvia, se había convertido en una cuestión política. La validez de estas uniones matrimoniales se veían afectadas además por un problema legal añadido al estatus jurídico de los indios. Los indios, según extendió Colón, después del principio podían ser esclavizados. Sin embargo, la corona tenía una interpretación muy diferente. Ya en 1495 la reina Isabel la Católica se había visto obligada a intervenir para evitar que el almirante vendiera 4 nativos americanos que había traído consigo en su segundo viaje. La ambigua situación de los indios creaba una gran incertidumbre acerca de la legalidad de los matrimonios mixtos y su descendencia. Tal incertidumbre desapareció a principios del siglo XVI. Si bien la postura oficial de los reyes católicos con respecto a los indios era una imprecisa, en 1495, tales solo 5 años más tarde, en 1550, los monarcas publicaron una real cédula prohibiendo su esclavización. La política de protección de los nativos americanos iniciada por Isabel fue continuada por su cónyuge, el rey Fernando. Las leyes de Burgos, promulgadas en 1512 y contempladas por las leyes de Valladolid en 1513, trataron de suprimir los abusos de los colonos españoles en ultramar, al tiempo que buscaban la conversión de los indígenas y su sujeción al entramado colonial. En este contexto, la Real Cédula de 1514, aunque de mucha menor envergadura, suponía el gran avance en la afirmación de los derechos de los indios, a pesar de frecuencias con las que varones castellanos se emparejaban con mujeres nativas. Con anterioridad a la Real Cédula de 1514, la ley se consideraba necesaria dada que la mayoría de estas relaciones carecían de un verdadero estatus legal. La convivencia variaba desde meras mujeres de compañía hasta esposas formalizadas, a veces a través de ritos indios y no cristianos. Fray Bartolomé de las Casas afirmaba que el grado de amancebamiento era tal que los colonos se referían a sus esposas o parejas con términos criadas. No obstante, y a pesar de la abundancia de casos de convivencia fuera del matrimonio que se daba en América, las uniones reconocidas parecían haber sido la regla general. Según el historiador británico Hunt Thomas, el repartimiento de 1514 organizado por Rodrigo de Alburquerque sugería que la mitad de los colonos castellanos en la Española estaban formalmente casados con mujeres indígenas. El matrimonio también era una herramienta para la conservación de los indios. En 1503 los reyes católicos enviaron una ordenanza al gobernador Obando instalándole a fomentar los matrimonios mixtos con la esperanza de facilitar tareas de evangelización. A pesar de su importancia, la Real Cédula de 1514 no fue percibida con una gran innovación por sus contemporáneos, comprendida entre los grandes cuerpos jurídicos de las leyes de Burgos de 1512 y la Ley Nueva de 1542, que sentaría las bases del derecho indiano. La Real Cédula además adolecía de dificultades obvias en cuanto a la aplicación y control. Si bien es cierto que las uniones entre españoles e indígenas ya eran numerosas antes de 1514, la Real Cédula sentó las bases de un cambio social desconocido hasta entonces. Al parecer, la posibilidad del matrimonio entre ambas razas, la cédula de Fernando el Católico, sirvió para llenar un vacío legislativo referente a la condición legal de los indios, asegurando la absoluta legitimidad e igualdad de la descendencia que surgiera de los matrimonios mixtos comparados con los matrimonios de Castilla. No solo reconocía una realidad ya existente,
también abría las puertas al mestizaje y a los simbiosos culturales que fueron características exclusivas del Imperio español y que hicieron única la experiencia colonial española en comparación con los demás imperios europeos. Según el artículo del historiador Juan Rivas Moreno para el diario El Mundo, esa fue la explicación que él da, y con base en esta explicación de este historiador hemos narrado esta parte hasta aquí. Ya cuando viene la colonización o la llegada de los europeos al centro del pueblo muisca, se dice que en 1541 Gonzalo Suárez Rendón Jiménez decide llegar a un acuerdo de paz en el cual fue aceptado por los caciques Ocavita, Lupachoques y Soatá, quienes reciben al capitán encomendado por Gonzalo Suárez Rendón para tal fin en los siguientes términos. Capitán español, bien creo habrá reconocido que de no ser con gusto mío, no hubieras llegado a este sitio, pues un hombre solo te hubiera dado muerte, pero heme persuadido de tu suerte. Desde nuevo con que te has expuesto al peligro de mis armas, y que las he suspendido por la inclinación que tengo a escucharte, puesto que has fiado tu vida de mi persona. En fe de mis actos, no bastardeo de mi sangre, justo será que yo también fíe mi libertad y la de mi gente a ti, pues eres uno de aquellos que has puesto por árbitro y dueño. Abro comillas, acepto la paz a que me convidas y desisto de la guerra enojosa en que me habéis empeñado, mas persuadándote que así como yo y mi gente nos fiamos solamente de tu palabra, así quedaremos sin falta a ella, superiores a los tuyos en forma, pues no habrá de estar oculta en la posterioridad si publicare nuestra desgracia, que a mi nación procedió más noble que la tuya. Cierro comillas. Este fue el acuerdo que hicieron los indígenas del norte de Boyacá. Recordemos que en la llegada de los europeos en el centro del país, la región cundiboyacense, los indígenas hacen acuerdos fácilmente debido a la lucha que tenían con los indígenas caribes. En cambio, de Duitama hacia abajo, el cacique Soatá, el cacique Petundama, Suamos, el cacique Paipa, los sátibas, ellos lucharon durante varios años hasta que llegaron a este acuerdo con las huestes de Gonzalo Suárez Rendón Jiménez. Hasta aquí este informe. Continuaremos una segunda capítulo sobre la llegada de los europeos a estas tierras.